Bien, hola, bienvenidos a esta introducción a la actualidad y vigencia de la ética en los contextos especiales que estamos viviendo producto de la crisis sanitaria para el curso de ética aplicada de la Universidad Alberto Hurtado de la carrera de Administración Pública. Hoy día me voy a dedicar unos 20 minutos a hablar sobre dos conceptos que aparecen recurrentemente en las conversaciones que aparecen en la esfera de la opinión pública, que son el concepto de colapso y el concepto de catástrofe, y al cual le deberíamos sumar el concepto de crisis, que ya lo comentamos, ¿no? Bueno, el concepto de colapso probablemente lo conocemos porque uno de los grandes miedos que suscita esta pandemia del coronavirus es que en muchos países, y lo que de hecho está ocurriendo, han colapsado los sistemas sanitarios. La palabra colapso acompaña bastante a la modernidad. De alguna manera vivimos bajo una especie de idea establecida de que en algún momento, digamos, la sociedad moderna, producto de los desbarajustes ecológicos, producto de a lo mejor algún fallo tecnológico general importante, como fue Chernobyl en la Unión Soviética, puede colapsar, ¿no? Y esto significa que los sistemas fallan. En general, la idea de colapso más bien nos habla de los sistemas que fallan, ¿no? La idea de colapso eh, se relaciona mucho entonces con esta idea de que, que los sistemas, producto de largas crisis, comienzan a fallar y evidentemente los colapsos también son indicadores de un cierto final de los sistemas, ¿no? Veremos y estará por ver si efectivamente eso así es para el caso de lo que estamos hablando. La palabra colapso viene del latín, como casi todas las palabras que ocupamos, que es collapsus, ¿no? Y significa una caída global y completa. Viene de la palabra colabor, que significa resbalar, ¿no? Resbalar. Y de alguna manera se relaciona con la palabra labor. Labor significa no desfallecer cuando se está realizando una tarea, ¿no? La labor es, en el fondo, un esfuerzo que se hace cuando se realiza, se lleva una carga y en el fondo implica estar manteniendo este esfuerzo, ¿no? Y eh, el colapso sería la caída de este esfuerzo. Hay varios ejemplos de colapsos que se han estudiado a lo largo de la historia, la antropología, la geografía, ¿no? La caída del Imperio Chu occidental en China, la civilización de Harappa, el Imperio Antiguo en Egipto, el Imperio Hitita, el Imperio Romano de Occidente, los Olmecas, los Mayas, ¿no? Y hay una serie, digamos, de situaciones que han sido denominadas colapso. ¿Qué es lo que podemos decir del colapso? ¿No? En general entendemos que el colapso se produce por un golpe muy fuerte que puede ser producido por elementos internos o externos a un determinado sistema social, ¿no? Este golpe fuerte es colapsante cuando trastoca las relaciones de una sociedad, ¿no? Cuando las relaciones que hay en una sociedad de intercambio, de comunicación, de transporte, de los vínculos sociales se alteran producto de este golpe fuerte, ¿no? El colapso produce, por así decirlo, una marca en la trayectoria de las sociedades que podemos decir un proceso irreversible. Una vez que el colapso comienza, es muy difícil volver al punto que se estaba antes de que el colapso ocurriera, ¿no? Eh, es, digamos, algo que va, por así decirlo, quedar, digamos, guardado en la memoria de los pueblos, porque en el fondo van a ser un indicador de un gran cambio, ¿no? Que ocurre en la sociedad. En general, la palabra colapso también aparece muy asociada a la idea de que, producto de este golpe fuerte, no se pueden satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Eh, producto
este golpe fuerte también hay una importante pérdida de control y coordinación en la sociedad, ¿no? Las sociedades comienzan a manifestar una especie de retroceso, ¿no? Que se puede manifestar en reducción de la población, en fragmentación del territorio, en pérdida del gobierno para poder controlar sus distintas unidades o, digamos, gobiernos locales, pérdida de canales de distribución. Hay una especie como en el fondo de retroceso material y también cultural dentro de las sociedades, ¿no? Ya vamos a ver las etapas, como algunos han descrito ciertas etapas de los colapsos y cómo ahí aparece claramente este factor. El colapso también se asocia a la desaparición de ciertas instituciones, ¿no? Partidos políticos, eh, grandes instituciones religiosas, mmm, digamos, imperios, ¿no? El colapso arrastra consigo toda una especie, siempre pone en cuestión, cuando son colapsos fuertes, una forma de vida. Se me viene a la cabeza inmediatamente, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, ¿no? Como hay una serie de cosas que colapsan ahí, los sistemas, digamos, de clase, ¿no? Producto de la pobreza exacerbada, cómo colapsan las instituciones políticas, por la corrupción, por la incapacidad por la incapacidad de poder, en el fondo, generar nuevos acuerdos legitimantes, cómo colapsa, digamos, el ejército, y así sucesivamente, ¿no? Otro elemento que también uno podría señalar son las quiebras de ideología, ¿no? Toda sociedad, junto con tener instituciones, junto con que cumplen determinadas funciones asociadas a lo material, también tienen y necesitan ficciones y relatos legitimantes. Los colapsos hacen caer estos relatos legitimantes, ¿no? Se me viene también a la cabeza el colapso de la Unión Soviética, como en algún momento, digamos, producto también de un férreo control ideológico, la sociedad y la población rusa se da cuenta de que en realidad el sistema en el cual ellos estaban viviendo estaba haciendo agua por todos lados, y cuando se desploma esto simplemente aparece la verdad del asunto. Hay una película ahí muy conocida que se llama Goodbye Lenin, que trata justamente de, de cómo la ideología ocultaba ciertas verdades, por así decirlo, del sistema, ¿no? Bien, hay distintas velocidades de los colapsos, ¿no? Una de las cosas interesantes que he encontrado es la idea de que el colapso, eh, digamos, puede ser rápido o lento, ¿no? Cuando son rápidos, los colapsos pueden producir efectos que uno podría llamar socialmente positivos, como activar redes de solidaridad y mutualismo que preexistían en la sociedad, ¿no? Las fortalecen, ¿no? Como en el fondo la sociedad sufre un golpe muy fuerte y rápidamente sabe cómo ponerse de pie ocupando los recursos que ya existen. Esto podríamos asimilarlo a lo que ocurrió en el 2010 con el terremoto, ¿no? Como en el fondo fue un golpe fuerte, pero sin embargo el país logró, echando mano de diversas cosas, poder mantener su función. Los colapsos lentos, ¿no? Van generando, en cambio, una percepción de que se va de mal en peor, ¿no? Este sensamiento esta sensación de que se va empeorando, va produciendo una serie de efectos sociales. Por ejemplo, los privilegiados tienden a defender sus privilegios, ¿no? Se tiende a coquetear con soluciones autoritarias, y también puede ocurrir que las sociedades, las ciudades, las poblaciones se fragmenten, y esta fragmentación produzca un aislamiento de ciertas partes de la sociedad, ¿no? Eh, de alguna manera, cuando hay un colapso, lo que se entiende es que hay una ruptura de ciertos equilibrios que hay dentro de un sistema social, ¿no? El colapso son una acumulación de perturbaciones cada vez mayores. Alguien podría decir, el colapso de alguna manera es cuando la crisis ya ha madurado y de alguna manera
tiende, digamos, a manifestar sus signos más evidentes. ¿Ya? Y por otra parte, también una cuestión que no hay que perder de vista es que respecto a los colapsos, no sabemos la dirección exacta que van a tomar digamos, las cosas, ¿no? El colapso nos pone de alguna manera frente a la incertidumbre, la impredictibilidad, a la imprevisibilidad de ciertas cosas. ¿Ya? Bueno, las etapas del colapso, ¿no? De alguna manera se han identificado unas 4 etapas claramente definidas del colapso, ¿no? Una vez que se manifiesta el colapso, hay primero una quiebra de la autoridad, ¿no? La autoridad, en el fondo, lo primero que pasa es la autoridad pierde su capacidad de gobernar. Después hay una pérdida de control respecto a lo que sucede en una sociedad. Generalmente todo este proceso va acompañado de unas revueltas sociales, ¿no? También cabe la pregunta si una revuelta social puede hacer colapsar un sistema. Podemos pensar un poco en lo que ocurrió en octubre del 2019, ¿no? Fue un colapso anterior que produjo la revuelta, o al revés, la revuelta produjo el colapso de distintas eh, instituciones sociales o sistemas sociales. Empiezan después a haber efectivamente desfinanciamiento del gobierno, ¿no? Amenazas externas, desde un punto de vista ya más como geopolítico, ¿no? Siempre los países que están en crisis pueden ser vulnerables a ataques o intentos digamos, quitarles poder. Hay una pérdida de eficacia y de legitimidad de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? Y campea por todas partes la insatisfacción popular. Un colapso de una sociedad es todo eso junto, ¿no? Cuando hablamos de colapsos sociales, todo eso se manifiesta junto. Eso en una primera etapa. En la segunda etapa, lo que ocurre cuando este colapso ya está en desarrollo es que se diluye el centro y se fragmenta en múltiples territorios, ¿ya? En una tercera etapa, el derecho, las leyes, la constitución, etcétera, pierde vigencia y hay un empobrecimiento de la vida cultural, ¿no? Aquí de nuevo entro un poco a la imagen que tiene uno que después de la caída de Roma, se abandonan los grandes templos y todo, y entramos un poco a esta Edad Media, donde la cultura, la floreciente cultura greco-romana no es olvidada y se queda un poco en esta idea del oscurantismo. Progresivamente se cortan los canales de distribución, traslado de comunicación, es decir, hay un aislamiento de distintas partes de la sociedad y finalmente se empiezan a florecer, ya en una etapa posterior, diversas formas locales de una población que se ha reducido y que vive ahora probablemente no en grandes territorios urbanos, sino más bien alojada en sectores rurales, etc. Otra cuestión interesante son las precondiciones precondicionantes y desencadenantes de un colapso, ¿ya? Las precondicionantes las pensamos de forma endógena, es decir, son internas a un sistema, que pueden ser, por ejemplo, la incompetencia producto de una corrupción de las élites, la reducción de la capacidad alimentaria, un excesivo, digamos, nivel de pobreza, el agotamiento de recursos naturales. Todas esas cosas podrían ocurrir internamente en una sociedad, producto de, por así decirlo, la gestión propia de la sociedad, ¿ya? Y que podrían conducir esas precondiciones, podrían ser, por así decirlo, el suelo nutriente de un colapso. Pero para eso necesito un desencadenante. ¿Qué pueden ser los desencadenantes? Bueno, fenómenos climáticos, pandemia, ¿no? El coronavirus, ¿no? Invasiones, crisis económicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Digamos que cuando se juntan las precondiciones más los desencadenantes, se produce un colapso. Otra cuestión interesante es, de alguna forma, cómo conceptualizar las formas de reaccionar, ¿no?
alguien podría decir que lo que se espera de las sociedades es una persistencia. ¿Qué significaría la persistencia? Que las sociedades tuvieran una capacidad de autoestabilizarse frente a las crisis que están ocurriendo. Ahora se ocupa mucho el concepto de resiliencia, que es un concepto que apunta a la capacidad de recuperación que tiene un sistema respecto a un gran desequilibrio o grandes desbarajuste. O también podemos definirlo como la capacidad de un individuo, comunidad o sistema para adaptarse y preservar un cierto nivel de funcionamiento, de estructura e identidad, ¿no? Es decir, la resiliencia es la capacidad que, pese al colapso, pese digamos, a este gran golpe, los sistemas son capaces de movilizar sus recursos para poder sostenerse. Queda en el fondo la pregunta si que acompaña, como les decía yo, gran parte de esta modernidad tardía, la idea que es de tono apocalíptico, ¿no? Si producto de el nivel que hemos llegado de explotación de los recursos naturales, el nivel que hemos llegado de contaminación, el nivel que hemos llegado de intervención de los ecosistemas y agotar la capacidad de respuesta de los equilibrios naturales, si no estaremos enfrentando un colapso global que podría manifestarse de diversas maneras, fenómenos como, digamos, el agotamiento de recursos, eh, la, digamos, el empeoramiento cada vez mayor de la calidad de vida en las ciudades y en general de la humanidad, etcétera, ¿no? Quizás, digamos, hoy día la palabra colapso está en boca de muchos quienes tienen como su primera prioridad, como Greta Thunberg, por ejemplo, el tema ecológico. ¿Ya? Bien, eso por cuanto a la idea o concepto de colapso. Y ahora vamos a concentrarnos entonces en dos palabras que también pueden salir al baile dentro de de esta situación de crisis que estamos viendo, que es la idea de catástrofe y de desastre, ¿no? La palabra catástrofe proviene del griego katastreptein, que significa vuelco o giro. Literalmente una catástrofe es un momento en el cual se nos pone todo patas para arriba, ¿no? O se nos vuelve en contra, ¿no? Eh, Generalmente la palabra catástrofe nos da cuenta de un final infeliz, no como los cuentos de un final feliz, sino un final infeliz que evidentemente involucra una cuota de daño, destrucción, muerte y violencia, ¿no? Por lo tanto, la idea de una catástrofe ya nos habla no solamente de sistemas que colapsan, sino hace énfasis en el aspecto negativo. Ese es negativo para la vida humana, para la materialidad de la vida humana, etc. La idea de catástrofe se ha relacionado también con otro concepto que se utiliza mucho hoy en día, que es el concepto de riesgo, ¿no? En realidad, siempre nosotros estamos, sobre todo que vivimos ahora, como dice Ulrich Beck, en sociedades del riesgo, siempre estamos notificando y midiendo incluso los riesgos, ¿no? Cuando estamos ante una saturación de riesgos, ¿ya? Cuando hay demasiados riesgos que ya se vuelven en cuestiones más concretas y por lo tanto lo llamamos peligro, ahí aparece entonces la idea de una catástrofe. En el fondo, la catástrofe proviene de riesgos que se han multiplicado sin control, que ponen en jaque nuestra capacidad de decisión y que no somos capaces de comunicar oportunamente estos riesgos para poder evitar fundamentalmente la catástrofe, ¿no? La, las catástrofes nos muestran la fragilidad y vulnerabilidad humana. Quizás tienen ese aspecto antropológico de mostrarnos justamente lo delicado, ¿no? Que puede ser todo eso que llamamos normalidad, salud, vida incluso, ¿no? Y entronca de alguna forma con la idea de que de algún momento todo puede acabarse, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra herencia cristiana, judeo-cristiana, digamos, la idea del final de los tiempos, ¿no? La idea de que en algún momento la historia tiene un fin. Ese fin, evidentemente, no es un fin según nuestra imaginería católico, cristiana, judeo y bíblica en el fondo,
ese final no es un final, digamos, bonito. Hay una serie de elementos que uno podría llamar destructivos, dañosos, terribles que ocurren con la humanidad, ¿no? Entonces, eh, la catástrofe tiene estas reminiscencias apocalípticas, ¿no? Donde se muestra, eh, donde se muestra en el fondo eh, lo, lo, lo terrible, lo cruda que puede ser la vida, ¿no? Eh, la, la catástrofe nos coloca frente a lo que algunos llaman lo real, ¿no? Las catástrofes siempre tienen, a pesar de que son interpretadas, porque obviamente nosotros decimos cuáles son las causas de la catástrofe, por qué está ocurriendo, etcétera, conversamos de eso y esto supone que lo estamos interpretando, pero las catástrofes tienen un elemento objetivo, duro, ¿no? Que en el fondo como que la realidad nos pega una cachetada con las catástrofes, ¿no? Y la realidad de alguna manera se resiste a nuestros deseos. Por eso la catástrofe lo que más se evidencia es la frustración de que nos cambia la vida, de que nos pasan cosas malas y no poder hacer nada. Experimentamos también la impotencia, que es también una forma en la cual se manifiesta la fragilidad y la vulnerabilidad humana. La catástrofe de alguna manera nos muestra que hay otra cosa distinta que lo que conocemos, lo que manejamos, lo que controlamos, etc. Y por eso las catástrofes son de alguna manera, son una especie de respuesta que la historia de repente nos prepara, no en el sentido de que hay un plan, una voluntad, sino la historia nos enfrenta con las pretensiones tan humanas y sobre todo tan modernas de querer controlarlo todo, de querer planificarlo todo, de querer predecirlo todo, y de que siempre vamos a estar de alguna manera, vamos a ir siempre mejor. Esta idea del progreso choca, como han señalado muchos filósofos, entre ellos Walter Benjamin, con la idea de catástrofe, ¿no? Con la idea de que justamente incluso ese movimiento hacia lo mejor se hace a costa de mucho sufrimiento, de mucha pena, de mucha muerte, y que no lo vemos porque estamos de alguna manera absolutamente deslumbrados por los avances tecnológicos, etc., ¿no? Hoy día el coronavirus, que es un material muy simple de la naturaleza, nos coloca de alguna manera que pese a todas las cuestiones nos ha paralizado en gran parte la economía, nuestra vida normal, no podemos juntarnos con amigos, no podemos salir, etc., ¿no? Y pese a toda nuestra cuestión. Entonces, como de alguna manera una forma de este progresismo cultural, las catástrofes son un recordatorio eh, de que somos, digamos, todavía bastante ignorantes, impotentes, incapaces de poder controlar todo lo que ocurre en nuestro alrededor. ¿Ya? Sobre la idea de catástrofe y desastre, yo diría, en el fondo, introduciría también otras dos palabritas, ¿no? Que sería la idea de que una catástrofe podríamos llamar un traumatismo, que es una palabra que ocupa algunos filósofos, ¿no? Un traumatismo, una catástrofe es traumática cuando en el fondo produce una suspensión transitoria de ciertos funcionamientos importantes, ¿no? Cuando la sociedad de alguna manera se paraliza, que de alguna manera, digamos, incapaz de poder reaccionar, podríamos una experiencia traumática en relación con una catástrofe. Que también podríamos relacionarlo, por ejemplo, con el terremoto, ¿no? Como un terremoto produce en un primer momento un traumatismo, no sabemos, no hay agua, no hay luz, no hay abastecimiento ni nada, y luego poco a poco se recupera la sociedad. Las catástrofes, su aspecto más cultural, ¿no? Y ahí es cuando se ocupa, cuando algunos prefieren ocupar la palabra catástrofe, es cuando se produce un vacío de sentido, ¿no? Se nos dice que la catástrofe es cuando el mundo tal cual como lo conocimos, ha perdido su sentido y de alguna manera nos vemos enfrentados a una especie de final de algo que creíamos de alguna manera muy duradero. Muy la, finalmente la palabra desastre, que también es interesante, eh, se, se ocupa o se habla de un desastre cuando primero, frente a una emergencia, no se pueden responder a las demandas que surgen de esa emergencia.
se agotan los recursos del sistema, por lo tanto hay un desastre cuando estamos frente a una situación de escasez. Y los desastres, se habla de desastres generalmente cuando en una emergencia se requiere mucha ayuda, hay muchas víctimas y se habla de una magnitud muy grande en el sentido de cantidad de territorio que se está siendo afectado por, digamos, la emergencia o el desastre, ¿no? Generalmente cuando hay un desastre se habla de 10 o más muertes, ¿no? 100 o más afectados. Cuando se declare localmente o nacionalmente un estado de emergencia y cuando se pide ayuda internacional. Eso sería el desastre que de alguna forma es un concepto que se ocupa mucho en la, digamos, en la sociología y en la psicología de enfrentamiento de crisis. Muy bien, espero que les haya parecido instructivo esta parte y con eso completaríamos una triada que me parecía interesante para manejar un lenguaje adecuado para poder hablar sobre lo que está pasando, que es crisis, colapso y desastre. Vamos a entrar a ver entonces ciertos elementos éticos que van a aparecer con el COVID-19, pero antes vamos a hacer una lectura de la historia, digamos, de la ética en Chile, o sea, cómo se han ido tratando los temas éticos y cómo finalmente ingresamos a este 2020 tan convulsionante. Que estén muy bien, cuídense y estamos hablando muy pronto.